Bueno, pasamos a ver ya las glomerulonefritis, que va a ser la mayor parte de la clase. Las glomerulonefritis, en primera vuelta, es decir, ahora, vamos a ver las glomerulonefritis primarias. Y las secundarias se verán en segunda vuelta. En el caso de las primarias, las glomerulonefritis que tenéis que saber es la mesangial IgA, la glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis mesangiocapilar, glomerulonefritis endocapilar, glomerulonefritis extracapilares, que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y adeninosis segmentaria y focal y el cambios mínimos. Según lo que se puede ver en la imagen, lo que tenemos es una clasificación histológica. Histológicamente se clasifican en función de la afectación, es decir, si las glomerulonefritis van a afectar a todos los glomérulos, es decir, glomerulonefritis difusas, o va a afectar de forma focal, o en el caso de cambios mínimos no afectaría ninguna. En el caso de las glomerulonefritis difusas, vamos a tener la glomerulonefritis membranosa, que es la única que no va a tener proliferación celular, y el resto que se engloban en glomerulonefritis proliferativas. Dentro de estas estarían las que ya hemos dicho: la mesangial IgA con proliferación mesangial, la mesangiocapilar, la proliferativa endocapilar y la proliferativa extracapilar, tipo 1, 2 y 3. Y fuera ya de las difusas, tenemos la hialinosis focal y segmentaria, en la que la afectación será focal, como hemos dicho, no se afectan todos los glomérulos, sino algunos glomérulos sí y otros glomérulos no. Y el cambios mínimos, que bueno, ya lo veremos, pero en el microscopio óptico, al ver la histología, no va a tener ningún tipo de lesiones. Todo esto que hemos visto es una clasificación histológica, es una clasificación de lo que ve el patólogo. Lo que pasa es que cuando llega el paciente, nosotros no vamos a saber qué anatomía patológica tiene. A nosotros lo más cómodo, lo que más fácil nos resulta, es una clasificación clínica, que se establece en función del tiempo de evolución. Esta clasificación clínica ya no se usa mucho, porque las correlaciones no son muy estrechas. Pero lo que sí que sigue siendo importante es tener una idea, porque algunas sí que se relacionan mucho, más que para la práctica clínica, a la hora de las preguntas MIR. Y según esto, tenemos glomerulonefritis crónicas, más de 2-3 meses de evolución, glomerulonefritis agudas, de pocos días o semana de evolución, y las glomerulonefritis subagudas, que quedarían entre las agudas y las crónicas, es decir, pues alguna semana, siempre menos de 3 meses de evolución. Y lo que decía, más que lo importante de estos datos de evolución, es que a nivel clásico, la glomerulonefritis endocapilar, la glomerulonefritis posinfecciosa, es la única glomerulonefritis aguda. Por lo tanto, en muchas preguntas nos hacen sinónimo glomerulonefritis posinfecciosa de glomerulonefritis endocapilar de glomerulonefritis aguda. Por eso es importante que sepamos lo que es una glomerulonefritis aguda. Y lo mismo ocurre con las glomerulonefritis subagudas o rápidamente progresivas, que se suelen hacer sinónimo de glomerulonefritis extracapilares, porque son las que tendrían típicamente un curso más subagudo. También en muchas preguntas nos pueden dar como opción una glomerulonefritis extracapilar o directamente ponernos una glomerulonefritis subaguda o una rápidamente progresiva. El significado sería el mismo. Además, para los que seáis muy observadores, os habréis dado cuenta que lo hemos puesto en 3 colores distintos. Las de arriba las hemos puesto en blancas, después la extracapilar tipo 3 en marrón y la focal y segmentaria y el cambios mínimos en morado. Eso no es por hacer más bonito el esquema, que bueno también. Y sobre todo es porque el mecanismo etiológico va a ser distinto. En el caso de las de arriba, la membranosa, mesangiocapilar, mesangial IgA, endocapilar y extracapilares unidos, es porque el mecanismo es inmunológico. Es un daño por inmunocomplejos. Si recordáis los mecanismos de hipersensibilidad, en este caso estaríamos hablando de una hipersensibilidad tipo 3. Es decir, tenemos alguna alteración, generalmente no conocida, que lo que va a hacer es que en vez de producirse inmunocomplejos insolubles, que serían inmunocomplejos con gran cantidad de anticuerpos alrededor y que cuando pasan por el sistema reticuloendotelial, principalmente a nivel hepático, son captados por los macrófagos hepáticos y eliminados de la circulación. En este caso tenemos un problema, que no se produce bien la reacción antígeno-anticuerpo, o tenemos algún problema congénito de alguna inmunoglobulina, tenemos un problema del sistema reticuloendotelial, tenemos una cirrosis. Cualquiera de estos problemas que lo que condicionan es que los inmunocomplejos que se están formando no son absorbidos por el sistema reticuloendotelial y no son eliminados del plasma. Tenemos los inmunocomplejos que van a ser solubles y van a ir circulando por el plasma.
hasta depositarse en el riñón. Y la lesión va a ser simplemente por el depósito de estos inmunocomplejos. El siguiente, la extracapilar tipo 3, es una lesión directa de la célula endotelial. Es lo que viene siendo una vasculitis, como cualquier otra vasculitis, como un Wegener, como un Church-Strauss, como una PAN, cualquiera de ellas. Simplemente es una lesión de la célula endotelial, es una vasculitis de las células del ovillo. Mientras que en las últimas, lo que tendríamos es una lesión directa de la célula epitelial, sin mecanismo inmunológico ni nada de lo que estábamos viendo antes. Directamente es una lesión, es una agresión que produce la lesión de la célula epitelial con la clínica que luego veremos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la formación biológica del glomérulo para que se entienda mejor después al hacer el esquema de la dentita glomerulonefritis cómo está estructurado el glomérulo en función de cómo se ha formado. Lo primero que tenemos es que en el interior del mesodermo embrionario, allá por la tercera semana de gestación, dentro de ese hay unas células que empiezan a sentirse distintas, empiezan a hacer una diferenciación epitelial. Y como células epiteliales que son, forman esferas huecas y recubiertas por membrana basal. Cerca de estas células epiteliales hay otras que empiezan a sentir, en vez de una diferenciación epitelial, a hacer una diferenciación endotelial. Es decir, empiezan a formar vasos y formar capilares. Estas células endoteliales son atraídas por las células epiteliales, por la esfera de células epiteliales, tanto es así que comienzan a protruir en el interior de la esfera de células epiteliales. Continúan entrando los capilares en el interior de la esfera hasta que consiguen penetrar totalmente en el interior de la esfera de células epiteliales, arrastrando en su entrada células mesodérmicas de las que había alrededor. Estas células mesodérmicas van a constituir lo que se denomina las células mesangiales, que quedan en el área mesangial, y sería la zona que queda entre los capilares. Podemos imaginarnos la formación del glomérulo para que quede más clara como si intentamos meter nuestra mano, meter el puño cerrado en el interior de un globo. Si cogemos el globo sería la membrana basal, el plástico del globo sería la membrana basal, y por dentro de ese plástico del globo quedarían la capa de células epiteliales que han sintetizado la membrana basal. Si nosotros cogemos el puño, intentamos meter el puño en el interior del globo, cuando hemos metido el puño por completo, lo que vemos es que encontramos en primer lugar una capa de plástico del globo, que sería la capa más externa de la membrana basal, por dentro recubierta por las células epiteliales. En la otra cara encontraríamos el otro plástico del globo recubriendo justo nuestros dedos, y por encima de estas la otra capa de células epiteliales que habrían sintetizado esta membrana basal. Justo por debajo de esta capa de plástico ya encontraríamos nuestros dedos, que serían los capilares que han conseguido entrar totalmente en el interior del globo, en este caso, o de la esfera de células epiteliales. Y en el interior de nuestra mano, arrastradas a la entrada, sería como si tuviésemos un grupo de panchitos o de cualquier otra cosa que nos queramos imaginar, que serían las células mesangiales que hemos arrastrado con nuestra mano, que serían los capilares, al entrar en el interior del globo. Si hacemos un corte de este dibujo que nos ha quedado, que es lo que vamos a ver siempre que hagamos una biopsia, lo que nos quedaría sería, nos fijamos más en el centro, encontraríamos los capilares del ovillo. En este caso hemos dibujado 4 capilares. Justo alrededor de estos capilares, en blanco en el dibujo, queda la membrana basal recubriendo totalmente esos 4 capilares, y por fuera de esta membrana basal las células epiteliales, las que decíamos que quedaban justo pegando por encima de la superficie del plástico del globo. En el interior, en el espacio entre los 4 capilares, queda el área mesangial, queda el área entre el interior de la mano que decíamos rellena por los manchitos que habíamos arrastrado. En este caso se ven ahí el corte de las células mesangiales. Vemos que en el esquema que hemos hecho no hemos cogido la capa más externa de la membrana basal, la que correspondería a la superficie externa del globo. Para completar el dibujo, por fuera de esa capa de células epiteliales, deberíamos dibujar otra capa de células epiteliales y recubiertas por fuera por otra capa de membrana basal.
Esta imagen de microscopio electrónico yo creo que ilustra muy bien cómo está recubierto el capilar por las células epiteliales. Vemos, bueno, la P correspondería al núcleo de la célula epitelial y cómo esta célula va emitiendo gran cantidad de prolongaciones hasta llegar a unas prolongaciones muy finitas llamadas pedicelos que quedan como interdigitaciones que recubren totalmente la superficie externa de estos capilares. Es como si la foto estuviera tomada desde el espacio de Bowman, viendo la superficie externa del glomérulo, viendo la superficie externa de la célula epitelial. Nos imaginamos que debajo de esta capa de la célula epitelial, con todas estas prolongaciones, quedaría la membrana basal y justo por debajo el capilar. Sobre este esquema que hemos hecho antes, es importante que quedan definidos varios espacios que van a ser muy importantes a la hora de hablar de las proliferaciones para definir la distinta glomerulonefritis o a la hora de hablar de los depósitos, de dónde queda cada depósito, simplemente tener claros los distintos espacios. A la hora de hablar de proliferación, hablamos de espacio endo y el espacio extracapilar. Espacio endo y extracapilar que quedan definidos en función de la membrana basal. Todo lo que está en el interior de la membrana basal queda en el espacio endocapilar, es decir, todo lo que entró el capilar más todo lo que arrastró el capilar en su entrada hacia el interior de la esfera de células epiteliales. Es decir, tanto los capilares como el espacio, o sea, como el área mesangial, con las células mesangiales, como cualquier otra cosa que haya en el interior de ese espacio de la membrana basal, es espacio endocapilar. Mientras que por fuera de esta membrana basal queda el espacio extracapilar, es decir, justo por fuera. Es importante además, si os dais cuenta, que en el espacio extracapilar, en principio, solo hay células epiteliales, porque son las que formaron la membrana basal, y formaron la membrana basal para estar aisladas del resto. Por tanto, cuando hablemos de proliferaciones extracapilares, estaremos hablando prácticamente solo de proliferaciones de la célula epitelial. Mientras que cuando hablemos de proliferaciones endocapilares, hablamos de proliferaciones de cualquiera de las células que hay en ese área endocapilar, en ese espacio. Por lo tanto, puede haber proliferación de la célula mesangial, ahí además podemos encontrar célula endotelial, podemos encontrar polimorfos nucleares, macrófagos que lleguen por la circulación sistémica o cualquier otra, no cualquiera, pero mucho más tipos celulares. Cuando por el contrario, en vez de proliferaciones, hablemos de depósitos, los nombres van a ser distintos. También quien manda es la membrana basal, es quien va a determinar todo. Pero no hablamos de depósitos endo y extracapilares, sino que hablamos de depósitos, por una parte, depósitos mesangiales, que incluyen todos aquellos depósitos que estén comprendidos dentro del área mesangial, que ya hemos visto que es la que está entre los capilares. Por otra parte tenemos depósitos subendoteliales, que si nos ponemos mirando desde la membrana basal, que es la que manda todo esto, como decíamos antes, son los que quedan entre la membrana basal y la célula endotelial, en ese espacio. Y por otra parte tenemos los depósitos subepiteliales, que quedarían, en vez de entre la membrana basal y la célula endotelial, quedarían entre la membrana basal y la célula epitelial. Es decir, si nos ponemos a mirar desde la membrana basal, quedarían los depósitos subendoteliales por debajo del endotelio, subepiteliales por debajo de la célula epitelial. La sintomatología de las distintas glomerulonefritis, yo creo que muchas veces el problema de la nefro es que el riñón es muy poquito expresivo. Su única función es formar orina y tiene que formar orina en la cantidad suficiente y dentro de la orina tiene que haber, pues eso, lo que tiene que haber, y no tiene que haber las sustancias como proteínas o como hematíes que no deben estar en la orina. Por lo tanto, la única clínica que vamos a ver a la hora de hablar del riñón va a ser que no forme orina suficiente o que forme orina con sustancias que no deben estar en la orina, por ejemplo, proteínas o, por ejemplo, hematías. Eso muchas veces es muy lioso, pero tenemos que tener en cuenta que no toda parte del glomérulo va a dar la misma clínica. En función en concreto de la parte del glomérulo que veamos afectada, se va a producir una sintomatología u otra sintomatología. Empezando, por ejemplo, por las células mesangiales, cuando se lesiona la célula mesangial, lo que vamos a ver generalmente es hematuria.
Por lo tanto, ya podemos ir haciéndonos una idea, que siempre que encontremos somaturia, tenemos que pensar que algo le pasa a la célula mesangial, o a la célula o al espacio mesangial por lo menos. Algo pasa ahí. Por otra parte, tenemos la barrera de permeabilidad. La barrera de permeabilidad es la que condiciona qué sale y qué no sale. Principalmente es la que determina las proteínas que salen y las proteínas que no. Generalmente, el punto de corte está justo en el peso molecular de la albúmina. Todo lo que es más pequeño que la albúmina se filtra. Todo lo que es más grande que la albúmina o la propia albúmina no se debe filtrar. Quien determina eso es la barrera de permeabilidad, que está formada por la membrana basal, con los correspondientes espacios subepitelial y subendotelial, y por el espacio que queda entre los pedicelos. Justo entre los pedicelos hay un diafragma, que es el desliz podocitario, con un determinado tamaño, que es el que condiciona quién entra y quién sale y quién no puede salir. Ante cualquier lesión de ese espacio que hay entre los pedicelos, podemos encontrar que salgan proteínas que habitualmente no salgan. Todo esto clínicamente lo vamos a ver como proteinuria, y en función del rango de proteinuria puede ser que llegue a rango nefrótico o rango no nefrótico, cuando sobrepasa los 3,5 gramos día. Y por otra parte tenemos el filtrado glomerular, principalmente vamos a encontrar problemas del filtrado glomerular cuando encontremos alteraciones de la célula endotelial o de la célula epitelial. Principalmente de la célula epitelial tenemos que pensar por proliferaciones epiteliales. Si el filtrado glomerular, en vez de atravesar una capa de células epiteliales, tiene que atravesar 8 capas de células epiteliales, pues lógicamente va a filtrar mucho peor y le va a costar al plasma mucho más salir si tiene que atravesar 8 capas de células epiteliales que si tiene que atravesar una única capa de células epiteliales. Por lo tanto, tenemos esos 3 síntomas: mesangio, hematuria, barrera de permeabilidad, principalmente espacio subendotelial, subepitelial, membrana basal, y espacio entre los pedicelos, síndrome nefrótico, proteinuria en función del grado, y célula endotelial y célula epitelial, disminución del filtrado glomerular. Centrándonos un poquito más en el tema de la proteinuria, decíamos que es importante si la proteinuria es nefrótica o la proteinuria es en rango no nefrótico. Generalmente se establece sobre los 3,5 gramos por día, pero lo importante no es el valor exacto, sino es que la proteinuria nefrótica sobrepasa la capacidad de síntesis que tiene el hígado. Es decir, la proteinuria, cuando estamos perdiendo más proteína al día de la que nuestro hígado es capaz de formar, es cuando vamos a encontrar síndrome nefrótico. Cuando queda por debajo de esa capacidad es cuando no encontraremos síndrome nefrótico. Y generalmente se establece sobre los 3,5 gramos por día. Las consecuencias principales que tiene que sobrepase la capacidad de síntesis es que de un día a otro vamos a haber perdido proteínas y que nuestro hígado va a estar activo a todo lo que dé para formar proteínas, y porque va a estar formando todas las proteínas que pueda. Esto vamos a verlo principalmente si vemos el cuadro de la izquierda. Vemos que entre esas proteínas que va a estar formando el hígado va a estar estimulando la síntesis de más lípidos, principalmente de algunas moléculas transportadoras de colesterol. Dentro del aumento de la formación de proteínas hepáticas está el aumento de la síntesis de proteínas transportadoras de colesterol, lo que clínicamente lo veremos como hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia, que cuando se filtra de forma mantenida podemos encontrar aumento de lípidos en orina. Nefrosis lipoidea, que sería inclusiones de lípidos en el interior del túbulo por estar constantemente filtrando más lípidos de lo habitual. Por otra parte, encontramos pérdida de algunas proteínas en concreto y proteínas en general. Si nos fijamos en algunas proteínas en concreto importantes que se van a perder, vamos a estar perdiendo gamma-globulinas y vamos a estar perdiendo factores del complemento. Esto lo que determina es una situación de inmunodeficiencia relativa, favoreciendo las infecciones principalmente por microorganismos encapsulados. Lo más frecuente sería el neumococo. Son mucho más frecuentes las infecciones por neumococos en pacientes con síndrome nefrótico que en la población general. Además de estas infecciones por neumococo, por déficit de factores del complemento, encontramos problemas en la cascada de la coagulación. También estamos perdiendo muchas moléculas de la cascada de la coagulación, muchos factores, principalmente la antitrombina 3.
lo que a nivel global determina es una situación procoagulante, aumentando mucho el riesgo de coagulación. Lo más frecuente son coagulaciones venosas, en concreto trombosis venosa profunda. Y muy típica la trombosis de la vena renal, aunque no sea la más frecuente. Y además de estas, tenemos algunas sustancias de transporte que también vamos a estar perdiendo, como moléculas transportadoras como la transferrina, moléculas transportadoras de cobre, de zinc, de vitamina D, dando problemas de osteodistrofia, problemas de déficit nutricionales y otros problemas. Y para terminar con la clínica del síndrome nefrótico, nos fijamos en la albúmina. Igual que estamos perdiendo factores del complemento o estamos perdiendo factores de la coagulación, estamos perdiendo de forma mantenida albúmina y por encima de la capacidad hepática de formar albúmina, por eso es síndrome nefrótico. Esto lo que condiciona es que poco a poco vamos a ir entrando en hipoalbuminemia. Entre las funciones de la albúmina, una de las principales es mantener la presión oncótica del plasma. La presión oncótica en el plasma determina la capacidad de la albúmina de sujetar, de retener líquido en el interior del espacio vascular, en el interior de los vasos. Por lo tanto, según va bajando progresivamente la presión oncótica, va disminuyendo esta capacidad de la albúmina de mantener el líquido dentro de los vasos. Y lo que condiciona es una disminución del volumen plasmático efectivo, es decir, el paciente no va a estar deshidratado, lo que va a estar es mal distribuido, va a estar el líquido en el exterior de los vasos en vez de en el interior, produciendo una situación relativa de hipovolemia. Esta hipovolemia, aunque sea relativa, al fin y al cabo es hipovolemia, y lo que hace es aumentar ADH, aumentar el tono simpático, aumentar el sistema renina-angiotensina, todo ello para aumentar la retención de agua y aumentar la retención de sodio, con la idea de que estamos hipovolémicos y que este agua y este sodio vaya al interior de los vasos. Pero el problema es que no tenemos presión oncótica suficiente para mantener el líquido dentro de los vasos. Lo que condiciona es que todo este líquido que estamos reabsorbiendo se vaya al espacio intersticial, produciéndonos mucho edema. Por lo tanto, el edema del síndrome nefrótico es muy importante saber que va a estar condicionado de forma importante por la hipoalbuminemia que tenemos. Bueno, ahora que sabemos que cada área del glomérulo que se lesione va a producir una clínica distinta, vamos a ver que no todos los inmunocomplejos van a ir a la misma zona del glomérulo. Es más, que podemos saber, en función de las características de la enfermedad que estemos hablando, dónde van a ir los inmunocomplejos que se vayan a formar. Nos podemos imaginar dos casos. Por ejemplo, nos imaginamos a dos pacientes. A un lado tenemos a Juan. Es una abuelita con una fractura de cadera, con 80 años, que durante el recambio, mientras que le ponen una prótesis de cadera, hay un problema técnico, hace una infección de esa prótesis y la abuela se queda con una infección de la prótesis de cadera. Si nos imaginamos la infección de la prótesis de cadera, podemos imaginarnos al estafilococo en cuestión rodeado con su prótesis de titanio, donde ni van a llegar los anticuerpos de Juana, ni van a llegar prácticamente los antibióticos que nosotros le demos, va a estar proliferando tranquilamente y de vez en cuando algún germen que esté perdido sale y se va a encontrar con todos los anticuerpos de Juana ahí esperándole para atacarle. De forma que en este caso un antígeno que se libere va a estar recubierto por montones de anticuerpos. Vemos que en los casos más crónicos, como es la enfermedad de Juana, que va a ser muy mantenida en el tiempo, vamos a tener inmunocomplejos formados por un solo antígeno con gran cantidad de anticuerpos rodeándolos. Es decir, inmunocomplejos pues, relativamente grandes. Al otro lado podemos encontrarnos a Juan. Es un paciente con una insuficiencia mitral, por ejemplo, que lo que hacen es un recambio valvular mitral y durante la cirugía hay un problema técnico, igual que le haya pasado a Juan, ha tenido la mala suerte y le hace una endocarditis. En este caso, la endocarditis es una reacción mucho más aguda, entra en un shock séptico, se complica mucho más, da muchos más problemas. En su caso, cada anticuerpo que Juan forme contra el germen en cuestión va a ir corriendo a unirse a su antígeno. En este caso, si comparamos los inmunocomplejos que hará él, recubiertos un antígeno, un anticuerpo, con los que estaba haciendo Juana, de un antígeno recubierto de montones de anticuerpos, si los comparamos, vemos que los inmunocomplejos que esté formando Juan van a ser mucho más pequeños que los inmunocomplejos que esté formando Juana. Por tanto, podemos imaginarnos, extrapolando de estos dos ejemplos, que en los inmunocomplejos de las enfermedades crónicas
van a ser inmunocomplejos mucho más grandes que los inmunocomplejos de las enfermedades agudas, que tienden a ser más pequeñitos. Esta diferencia del tamaño de los inmunocomplejos va a ser muy importante para ver dónde se van a depositar, porque no todo inmunocomplejo cabe en cualquier sitio. Si vemos el esquema del glomérulo, el mismo de siempre, vemos que el área mesangial es un espacio bastante grande, bastante laxo, donde cabe perfectamente un inmunocomplejo grande. Los inmunocomplejos medianos, que estarían pues, más o menos entre el tamaño de los dos, van a ser inmunocomplejos que van a poder atravesar el espacio mesangial y van a llegar hasta el espacio subendotelial, es decir, van a conseguir salir de la pared del endotelio y situarse entre la membrana basal y el endotelio, pero no son capaces de atravesar la membrana basal. Mientras que los inmunocomplejos más pequeños sí que van a ser capaces de atravesar la membrana basal y se van a quedar localizados en el espacio subepitelial, es decir, atraviesan la membrana basal pero no consiguen salir a través del espacio entre los periferios, van a quedar por tanto atascados en el espacio subepitelial. Así podemos ya ir pensando que en las enfermedades de una evolución más crónica vamos a tener principalmente inmunocomplejos grandes e inmunocomplejos medianos que van a ir a mesangio y a subendotelio. Y en situaciones mucho más agudas encontraremos principalmente inmunocomplejos medianos e inmunocomplejos pequeños que irán a subendotelio y a subepitelio. Por lo tanto, ya podemos hacernos una idea de en función de la clínica, lo rápida de la evolución, dónde van a ir los distintos inmunocomplejos y en función de dónde van los inmunocomplejos, la clínica que podemos encontrar en ellas. Vamos a hacer la pregunta número 8. El mecanismo más frecuente de producción de glomerulonefritis es AMBG, son anticuerpos antimembrana basal glomerular, inmunocomplejos formados in situ, activación del complemento, inmunocomplejos circulantes o inmunoglobulinas circulantes. Lo más frecuente, como hemos dicho, son inmunocomplejos circulantes que van dando vueltas por el plasma y en función de su tamaño se depositan en distintas áreas del riñón que son lo que van a lesionar. Pregunta 12. El daño originado en los glomérulos en la endocarditis infecciosa es mediado por anticuerpos antimembrana basal, mediado por P-ANCA, mediado por C-ANCA o mediado por inmunocomplejos circulantes, o no se conoce el mecanismo. La respuesta correcta, como habíamos dicho en el caso de la endocarditis de Juan, era mediado por inmunocomplejos circulantes. Es más, en función de lo que hemos dicho en la pregunta anterior, ante cualquier pregunta que no sepa exactamente por qué se produce, lo más frecuente es que sea por inmunocomplejos circulantes, por lo tanto es la primera opción a tener en cuenta. En el caso concreto de la endocarditis infecciosa, pues también sabemos que en concreto se produce por inmunocomplejos circulantes, pero ante la duda sería la opción a marcar.